El gobernador Curi le pidió que hubiera más militares en las calles de Querétaro, específicamente. No platicamos ello. Oye, secretario. Amigos y amigas, vamos a ir al Congreso de Querétaro, donde gobierna Acción Nacional por medio de Mauricio Curi. Ahí el secretario de Gobernación, Adán Augusto, da una conferencia a periodistas, hace una ronda de preguntas. Ahí en esa conferencia le da una repasada a Lorenzo Córdoba por su encuesta que escondió. Amigos y amigas, muy interesante esta conferencia, muy interesante esta entrevista que dio. Amigos y amigas, vamos a ir al Congreso de Querétaro. A continuación, Diego Hernández, de Radar News y Presencia Universitaria. Hola, secretario, por acá. Nada más, a ver, hoy también se difundió otra vinculación contra el fiscal del estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, con grupos delictivos, ahora con un grupo delictivo que tiene zona en varios estados de la región. No sé, con esta filtración de los datos de la Sedena, no sé qué datos ustedes tengan por parte de la Secretaría de Gobernación y también qué análisis le da, pues, que el fiscal esté vinculado con varios grupos del crimen organizado. Mire, para serle honesto, desconozco el hecho o la publicación en la que usted se refiere. Pues el día de hoy estuvimos en Aguascalientes, en Zacatecas, que por cierto ahí hubimos de cancelar la comparecencia en el Congreso porque lamentablemente falleció un legislador local cuando estaba precisamente llegando al Congreso del Estado. La retomaremos seguramente la semana próxima. Entonces no he tenido tiempo de leer lo que usted nos comenta, pero no todo eso que dicen, que le llaman las guacamayas, pues no todo eso es cierto, hay mucho de fantasía en eso. Gracias. Nancy Burgos, de ADN Informativo. Buenas noches, secretario. Pues retomando un poquito lo que comentaba hace algunos momentos sobre esta reforma electoral, yo quisiera saber si nos pudiera explicar qué implicaciones o qué cambios traería esta reforma electoral concretamente a los estados y sobre todo Querétaro, si es que hay este riesgo de que realmente desaparezcan estos órganos electorales locales. Y el segundo, también conocer su opinión de esta carta, este posicionamiento que difundían diferentes obispos en México, en donde se manifestaban en contra de esta reforma y pues que inclusive señalaban con preocupación que pudiera pasar y estos movimientos que se están gestando también para que no pase. Bueno, mire, en un país que se precia de ser un régimen democrático, pues todas las voces tienen plena libertad de expresarse, de manifestarse incluso, y de defender sus posiciones. Lo que sí que yo haría un llamado a revisar el contenido de la iniciativa de reforma que el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de los Diputados y revisar también el contenido de más o menos 25 iniciativas que han sido presentadas en diversos tiempos. Sí les puedo decir que se ha conformado un grupo de trabajo en el que participan legisladores de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Revolucionario Institucional, y donde entiendo incluso que legisladores federales del PAN están participando con el objeto de presentar hacia finales de año pues una iniciativa o una versión final de la iniciativa de reforma constitucional. Para decirlo en términos del Instituto Nacional Electoral, pues ya se hizo pública incluso una encuesta que ellos realizaron, en la cual el 70% de los mexicanos pues está de acuerdo en que haya una reforma electoral, una reforma constitucional en materia constitucional. Entonces, pues esta iniciativa o esta reforma seguramente puede contener la reducción en el número de legisladores plurinominales, puede contener incluso la reducción a mediano plazo en el número de consejeros electorales, puede contener una reducción
al financiamiento, al monto del financiamiento a los partidos públicos, a los partidos políticos, seguramente contendrá también una reducción en el número de consejeros y en los gastos excesivos que el instituto que organiza las elecciones pues realiza. Todo eso es lo que los mexicanos queremos. Ni se está pensando o planteando desaparecer el Instituto Nacional Electoral, al contrario, pues se fortalecen los trabajos del Instituto Nacional Electoral, porque lo que sí se plantea es una desaparición de los órganos estatales electorales y que esa tarea de organizar las elecciones estatalmente o los procesos locales pues sea una tarea única y exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Ni se está proponiendo, como algunos trasnochados dicen, la desaparición del Registro Nacional de Electores, ni se está planteando que el gobierno sea el encargado del padrón electoral, pues eso ya forma parte del pasado. La institución que hoy organiza las elecciones fue producto de lucha de muchos mexicanos, como Luis H. Álvarez, como Cuauhtémoc Cárdenas, como Andrés Manuel López Obrador. Pues que no se nos olvide, por ejemplo, que el recuento voto por voto tiene su origen en el fraude electoral del 2006, cuando lo único que pedían la mayoría de los mexicanos era que se contara voto por voto. Bueno, pues ahora ya se obtuvo, como se obtuvo también una reducción, por ejemplo, en los tiempos en radio y televisión a los partidos políticos. Entonces, esa es la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que los mexicanos queremos. Gracias. Francisco Segura, Vía 3. Hola, secretario. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle, saber sobre los recortes federales que vienen para el estado de Querétaro para el siguiente año y saber también si nos puede explicar un poco del presupuesto federal que se le dará al proyecto del Acueducto 3, saber si esto lo pudo hablar anteriormente con el gobernador Mauricio Curi, que tengo entendido que también hoy pudo sostener una reunión con él, si nos pudiera platicar sobre estos asuntos. Platicamos del asunto del acueducto, desde luego no es un tema nuevo, es un tema que el gobernador ha venido planteando prácticamente desde comienzos de este año. Hemos tenido ya algunas reuniones, el organismo director general de la CONAGUA, que es el encargado de llevar a cabo estos proyectos a nivel nacional, ha estado trabajando con el gobernador, con su equipo de trabajo. Entiendo que ahora está elaborándose un anteproyecto o el proyecto, así me lo informó el señor gobernador, y en tanto no se tenga un proyecto, pues no podremos saber la magnitud de la inversión. Aún así, el presidente de la República ha asumido el compromiso de ayudar a Querétaro en esta obra que pues garantizará acceso al agua cuando menos para una década aquí en Querétaro. No puedo hablar yo de recortes presupuestales federales, como usted dice, porque el presupuesto de egresos de la Federación pues todavía está en análisis en el Congreso de la Unión, en la Cámara de los Diputados Federales, está, entiendo, discutiéndose en comisiones, y en tanto no se avance un dictamen respectivo, pues no podemos hablar de recortes o de inversiones o de que el presupuesto se va a utilizar de una u otra manera. Muchas gracias. Por último, Alberto Marroquín, de Esa Hora AM. Hola, buenas noches, secretario. Tabasco fue el primer estado que prácticamente realizó una forma de reforma electoral donde hizo reducción de diputados y presupuestos de los partidos. Y usted, en su experiencia, que ha recorrido ya más de 25 estados en el país, ¿cómo ve usted este avance de la reforma electoral? Y sobre todo, pues a lo mejor es una forma como de tabasqueñizar el país, ¿no? No, hay otra forma de tabasqueñizar el país, pero esa no. Sí, efectivamente, Tabasco fue el primer estado donde se pudo llevar a cabo una reforma electoral, constitucional. Entre otras cosas, se aprobó la reducción en el número de los regidores o integrantes del cabildo de los ayuntamientos. Se aprobó también una reducción en el número de legisladores, yo le diría que en una propuesta que fue mixta, porque se redujo también plurinominales y se
redujo también el número de diputados de mayoría relativa para no afectar la constitucionalidad. Se redujo en más de un 70% el financiamiento a los partidos políticos y se redujo constitucionalmente el costo de los procesos electorales. Yo creo que, y coincido con los datos de la encuesta que el INE realizó, pues nosotros tenemos que escuchar y estar del lado de los ciudadanos, y hoy el 70% de los mexicanos están apoyando el que haya una reforma electoral y que pueda darse en esos términos. Muchas gracias, agradecemos su presencia. Buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos. Secretario, el presidente viene el 30 de diciembre Ahora no se toque. ¿Por qué el 30 de diciembre? nada más. ¿Ah? Debe de haberla, pero ahora no tengo el dato. Porque no nada más la Guardia Nacional, sino nosotros tenemos la obligación constitucional, el gobierno federal, así es la instrucción precisa del señor presidente de la República, es de trabajar de manera coordinada con Querétaro, de apoyar al Estado de Querétaro en la prestación de las tareas de seguridad pública, en suma, pues garantizar, coadyuvar a garantizar la seguridad de las personas y bienes de los queretanos. ¿El gobierno de Querétaro ha pedido ayuda para utilizar las Fuerzas Armadas, secretario? Y bueno, sobre todo también la importancia para la circulación en las vías importantes de Querétaro. ¿La Guardia Nacional va a apoyar justamente en este sentido? Totalmente. Se ha estado platicando con el señor gobernador del estado y seguramente en las próximas semanas pues habrá un reforzamiento en las tareas de seguridad. Muchas gracias. ¿Y qué significa para usted, no como secretario de Gobernación, sino como el licenciado Adán, vivir en un país en el que las Fuerzas Armadas estarán a diario en las calles? A ver, es que han intentado construir un falso discurso acerca de la militarización del país. Hoy no hay un ente más capacitado, más formado, mejor organizado, con una noción de orden como las Fuerzas Armadas, y ante la ausencia de policías municipales y de policías estatales, pues tienen que coadyuvar, así como ayudan en los desastres naturales, así como gracias a ellos pudimos aplicar más de 230 millones de dosis de vacunas, o a poco cuando usted acude a consultar a un médico militar, ya con eso está militarizándose la medicina, pues no. El gobernador Curi le pidió que hubiera más militares en las calles de Querétaro, específicamente. No platicamos de ello. Oye, secretario.